Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta hoy. Si eres nuevo por aquí, déjame darte una calurosa bienvenida. Espero que te guste lo que ves y te unas a nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima curiosidad, especulación y por supuesto, un montón de preguntas. Vamos a hablar de Demet Özdemir y ese silencio que la ha rodeado últimamente. Un silencio que, como verán, tiene un secreto detrás. Un secreto que vamos a desentrañar juntos hoy. Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su belleza y su indudable talento. La hemos visto brillar en innumerables series y películas, desde comedias románticas que nos han hecho suspirar hasta dramas que nos han mantenido al borde del asiento. Su energía, su profesionalismo y su autenticidad la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y, cada vez más, en una estrella internacional. La recordamos con cariño en sus papeles más emblemáticos, desde Erkencikus, pájaro madrugador, que la catapultó a la fama internacional, hasta sus roles más recientes en Doğdu Unep Kaderindir, El hogar que te vio nacer es tu destino, y Aşk Taktikleri, tácticas de amor, demostrando su versatilidad y capacidad de reinventarse. Cada personaje que interpreta, lo hace con una pasión y entrega que la conectan de inmediato con el público, creando una legión de fans que la siguen y apoyan en cada uno de sus proyectos. Su sonrisa contagiosa, su mirada expresiva y su habilidad para transmitir emociones la han convertido en una figura imprescindible en el panorama del entretenimiento turco. Pero últimamente, algo ha cambiado. Hemos notado una ausencia, un silencio que ha generado preocupación entre sus fans. Demet, siempre tan activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida, proyectos profesionales y mensajes inspiradores, de repente, se ha callado. Sus publicaciones son esporádicas, sus apariciones públicas limitadas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto silencio? Ese silencio ensordecedor se ha convertido en el eco de una pregunta que resuena en todos los rincones de Internet, en foros de fans, en grupos de redes sociales y en artículos de noticias del mundo del espectáculo. Las teorías abundan desde las más descabelladas hasta las más plausibles, y la incertidumbre se ha apoderado del corazón de sus seguidores. ¿Estará enferma? ¿Estará pasando por un momento personal difícil? ¿Estará preparando algo grande que requiere total concentración y secretismo? La falta de información oficial solo ha alimentado las especulaciones y ha intensificado la preocupación generalizada. Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y déjenme decirles, la respuesta es mucho más compleja y fascinante de lo que podríamos imaginar. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un viaje a través de los rumores, las especulaciones, las fuentes cercanas y, finalmente, la verdad detrás del silencio de Demet Özdemir. Nos sumergiremos en el análisis profundo de su carrera, su vida personal, sus motivaciones y las posibles razones que la han llevado a tomar esta decisión de alejarse temporalmente del foco mediático. Investigaremos a fondo cada uno de los rumores que circulan en torno a su silencio, separando la paja del grano y buscando la verdad objetiva detrás de cada especulación. Contactaremos con fuentes cercanas a la actriz para obtener información de primera mano y contrastar las diferentes versiones que existen sobre su situación actual. Y finalmente trataremos de llegar a una conclusión lógica y coherente que nos permita entender el verdadero motivo detrás de este misterioso silencio. Antes de comenzar, quiero dejar claro que todo lo que vamos a discutir hoy está basado en información pública, entrevistas y, por supuesto, el análisis de la situación desde una perspectiva objetiva. No pretendemos difundir rumores ni información falsa. Nuestro objetivo es entender la situación y ofrecer una visión lo más completa y clara posible. Nos basaremos en hechos contrastados, declaraciones oficiales y análisis de expertos para construir una narrativa lo más precisa y objetiva posible. Evitaremos caer en la trampa de la desinformación y nos esforzaremos por ofrecer una visión equilibrada y responsable de la situación. Nuestro compromiso es con la verdad y con el respeto hacia la figura de Demet Özdemir y sus seguidores. Para empezar, es importante entender el contexto. Demet ha estado trabajando incansablemente durante años. Desde sus primeros papeles en series juveniles hasta su consagración como protagonista en producciones de gran éxito, su carrera ha sido un torbellino de trabajo, viajes, entrevistas y una exposición mediática constante. Esa presión, esa exigencia de estar siempre on, sí.
En preperfecta, siempre disponible, puede tener un costo. Y es precisamente ese costo, ese desgaste, el que podría ser uno de los factores clave detrás de su silencio. Imaginemos por un momento la vida de Demet, jornadas de rodaje interminables, sesiones de fotos, entrevistas con medios de comunicación de todo el mundo, eventos promocionales, compromisos sociales y la constante presión de mantener una imagen pública impecable. A todo esto hay que sumarle la gestión de sus redes sociales, donde debe interactuar constantemente con sus fans y mantener una imagen activa y atractiva. Esta exigencia constante puede generar un agotamiento físico y mental extremo, que a la larga puede afectar su salud y bienestar. Muchos especulan con que este tiempo alejada de los focos se debe a un descanso merecido. Después de años de trabajo intenso, es comprensible que Demet necesite recargar energías, pasar tiempo con su familia y amigos, y simplemente desconectar del mundo del espectáculo. Y sinceramente, ¿quién podría culparla? Todos necesitamos un respiro de vez en cuando, especialmente cuando nuestra vida está constantemente bajo el microscopio público. Pensemos en la necesidad humana de desconectar, de alejarse del ruido y la presión, de encontrar un espacio de paz y tranquilidad donde poder recargar las pilas y recuperar el equilibrio. Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre, a dedicarse a sus hobbies, a viajar, a pasar tiempo con sus seres queridos, y a simplemente relajarse y disfrutar de la vida sin la constante presión de las cámaras y los focos. Un descanso merecido no solo es comprensible, sino también necesario para su salud y bienestar a largo plazo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque el silencio de Demet no se trata solo de un descanso. Hay algo más. Algo que ha estado guardando, un proyecto personal que ha estado desarrollando en secreto, una pasión que ha estado alimentando a fuego lento y que, finalmente, está a punto de salir a la luz. Este algo más es lo que realmente ha encendido la chispa de la especulación y la curiosidad entre sus fans. La posibilidad de que Demet esté preparando algo grande, algo diferente, algo que sorprenda a todos, ha generado una gran expectación y ha convertido su silencio en un enigma aún más intrigante. Este proyecto secreto podría ser la clave para entender su ausencia de las redes sociales y su alejamiento temporal del mundo del espectáculo. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet ha estado trabajando en un proyecto que le apasiona profundamente y que representa un cambio significativo en su carrera. Se trata de algo completamente diferente a lo que la hemos visto hacer hasta ahora. Algo que la desafía como actriz, que la obliga a explorar nuevas facetas de su talento y que, sobre todo, le permite expresar su creatividad de una manera completamente nueva. Imaginemos a Demet explorando nuevas formas de expresión artística, rompiendo con los estereotipos y reinventándose a sí misma. Este proyecto secreto podría ser la oportunidad perfecta para demostrar su versatilidad y talento, para sorprender a sus fans con algo inesperado y para consolidar su posición como una de las actrices más importantes de su generación. ¿De qué se trata este proyecto? Esa es la gran pregunta. Los rumores son muchos y variados. Algunos dicen que está escribiendo un libro, otros que está preparando un disco musical, incluso hay quienes aseguran que está dirigiendo su propia película. La verdad es que por el momento, la información es escasa y la confirmación oficial brilla por su ausencia. Los rumores van desde la publicación de una autobiografía en la que Demet revelaría detalles inéditos de su vida personal y profesional, hasta la grabación de un álbum musical en el que exploraría su faceta como cantante y compositora. También se ha hablado de la posibilidad de que esté trabajando en la producción y dirección de su propia película, un proyecto ambicioso que le permitiría tener un control creativo total sobre la obra. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente, y la incertidumbre sigue siendo la tónica dominante. Sin embargo, lo que sí sabemos es que este proyecto es algo que Demet ha estado planeando durante mucho tiempo y que ha invertido mucho tiempo, energía y pasión en él. Es algo que le importa profundamente y que está decidida a llevar a cabo a pesar de los obstáculos y las dificultades que pueda encontrar en el camino. Su compromiso y dedicación a este proyecto secreto son evidentes, y su determinación para llevarlo a cabo a pesar de las dificultades demuestra su pasión y su amor por el arte. Este proyecto podría ser la culminación de años de trabajo y esfuerzo, la oportunidad de demostrar su valía como artista y de dejar una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Este proyecto secreto también podría explicar por qué Demet ha estado tan callada en redes sociales. Es posible que esté guardando silencio para proteger su proyecto, para evitar filtraciones y para mantener la expectación hasta el momento adecuado.
En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es comprensible que Demet quiera mantener el control sobre la narrativa y revelar su proyecto en sus propios términos. La necesidad de proteger su proyecto de las filtraciones y los rumores es comprensible, ya que cualquier información prematura podría dañar la estrategia de lanzamiento y afectar el impacto que espera generar. Demet podría estar trabajando en estrecha colaboración con un equipo de marketing y comunicación para planificar cuidadosamente cada paso y asegurarse de que su proyecto sea revelado al mundo en el momento y de la manera adecuados. Además, hay otro factor a tener en cuenta: la salud. Aunque Demet siempre se ha mostrado fuerte y saludable, es importante recordar que todos somos humanos y que todos podemos pasar por momentos difíciles. Es posible que Demet haya estado lidiando con problemas de salud personales que la han obligado a tomarse un tiempo para descansar y recuperarse. Esta es, quizás, una de las razones más delicadas, y solo ella podría confirmarlo. La salud es un tema privado y sensible, y es importante respetar la intimidad de Demet en este sentido. Sin embargo, es importante tener en cuenta la posibilidad de que su silencio se deba a problemas de salud que le impiden mantener su ritmo de trabajo habitual y que la obligan a tomarse un tiempo para recuperarse y cuidar de sí misma. La presión mediática y la constante exigencia de estar siempre perfecta pueden tener un impacto negativo en la salud mental y física de cualquier persona, especialmente de una figura pública como Demet. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otro. La presión de mantener una imagen pública impecable, de cumplir con las expectativas de sus fans y de lidiar con las críticas y los rumores puede generar un estrés y una ansiedad extremos, que a la larga pueden afectar su salud mental y física. Es fundamental recordar que las celebridades también son seres humanos y que merecen el mismo respeto y la misma comprensión que cualquier otra persona. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Demet simplemente esté disfrutando de un tiempo de tranquilidad y privacidad. Después de años de vivir bajo el escrutinio público, es comprensible que quiera alejarse de los focos y disfrutar de un tiempo para sí misma, lejos de las cámaras y los flashes. La necesidad de escapar del escrutinio público y de disfrutar de un tiempo de tranquilidad y privacidad es comprensible, ya que Demet ha vivido durante años bajo la constante mirada de las cámaras y los flashes. La posibilidad de alejarse del ruido y la presión, de disfrutar de momentos de paz y tranquilidad en compañía de sus seres queridos, puede ser una necesidad vital para su bienestar y felicidad. Sea cual sea la razón detrás de su silencio, lo importante es respetar su decisión y darle el espacio que necesita. Demet es una persona talentosa, inteligente y sensible que merece todo nuestro apoyo y comprensión. Y estoy segura de que, cuando llegue el momento adecuado, nos revelará el secreto detrás de su silencio y nos sorprenderá con su nuevo proyecto. El respeto hacia la decisión de Demet es fundamental, ya que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a gestionar su vida de la manera que considere más adecuada. El apoyo y la comprensión de sus fans son esenciales para que Demet se sienta respaldada y pueda seguir adelante con sus proyectos con confianza y seguridad. Ahora bien, más allá de las especulaciones y los rumores, hay un aspecto que me parece fundamental destacar: la importancia de la salud mental. En un mundo donde la imagen lo es todo y donde la presión por alcanzar el éxito es cada vez mayor, es fundamental cuidar nuestra salud mental y aprender a priorizar nuestro bienestar emocional. La salud mental es un aspecto fundamental de nuestro bienestar general, y es importante prestarle la misma atención que le prestamos a nuestra salud física. La presión de tener que cumplir con las expectativas de los demás, de alcanzar el éxito a toda costa y de mantener una imagen pública impecable puede generar un estrés y una ansiedad extremos, que a la larga pueden afectar nuestra salud mental. Las redes sociales, aunque pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los demás y compartir nuestras experiencias, también pueden generar ansiedad, estrés y una sensación de constante comparación. Es importante recordar que lo que vemos en redes sociales no siempre es la realidad, y que muchas veces las personas solo muestran una versión idealizada de sus vidas. La comparación constante con los demás, la búsqueda de la aprobación y el reconocimiento en las redes sociales y la exposición a comentarios negativos y críticas pueden generar una gran ansiedad y afectar nuestra autoestima. Es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales no siempre es la realidad, y que cada persona tiene su propia historia y sus propios desafíos. Por eso es fundamental aprender a desconectar de las redes sociales de vez en cuando, a pasar tiempo con nuestros seres queridos, a disfrutar de la naturaleza y a practicar actividades que nos relajen y nos hagan sentir bien.
Cuidar nuestra salud mental es una inversión a largo plazo que nos permitirá vivir una vida más plena, feliz y significativa. La desconexión digital, el contacto con la naturaleza, la práctica de actividades que nos relajen y nos hagan sentir bien y el pasar tiempo con nuestros seres queridos son fundamentales para cuidar nuestra salud mental y mantener el equilibrio emocional. Cuidar de nuestra salud mental es una inversión a largo plazo que nos permitirá disfrutar de una vida más plena, feliz y significativa. Volviendo a Demet, creo que su silencio puede ser una señal de que está priorizando su salud mental y su bienestar emocional. Y si ese es el caso, la felicito y le brindo todo mi apoyo. Es importante que las figuras públicas como Demet sean un ejemplo para los demás y demuestren que no hay nada de malo en tomarse un tiempo para uno mismo y en priorizar la salud mental. La valentía de Demet al priorizar su salud mental y su bienestar emocional puede servir de ejemplo para otros y ayudar a romper el estigma asociado a los problemas de salud mental. Es importante que las figuras públicas utilicen su plataforma para concienciar sobre la importancia de la salud mental y para promover hábitos saludables que nos permitan cuidar de nuestro bienestar emocional. En definitiva, el silencio de Demet Özdemir es un misterio que aún no ha sido completamente resuelto. Pero lo que sí sabemos es que detrás de ese silencio se esconde un proyecto personal, una necesidad de descanso, una posible preocupación por la salud y, sobre todo, una decisión de priorizar su bienestar emocional. El misterio que rodea el silencio de Demet Özdemir ha generado una gran expectación y ha alimentado la imaginación de sus fans. Sin embargo, lo más importante es respetar su decisión y darle el espacio que necesita para recuperarse y volver con más fuerza que nunca. Y sinceramente creo que esa es la lección más importante que podemos extraer de todo esto. La importancia de cuidarnos a nosotros mismos, de escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente, y de priorizar nuestra salud mental por encima de todo lo demás. La lección más importante que podemos aprender del silencio de Demet Özdemir es la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, de escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente y de priorizar nuestra salud mental por encima de todo lo demás. Cuidar de nuestra salud mental es una inversión a largo plazo que nos permitirá vivir una vida más plena, feliz y significativa. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor la situación de Demet Özdemir. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad. En resumen, el silencio de Demet Özdemir es un tema complejo con múltiples explicaciones posibles, desde un merecido descanso y un proyecto secreto, hasta posibles problemas de salud y la priorización de su bienestar emocional. No podemos saber con certeza la razón exacta, pero lo importante es respetar su decisión y enviarle todo nuestro apoyo. Además, es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra salud mental y priorizar nuestro bienestar en un mundo cada vez más exigente. El resumen de la situación nos permite tener una visión global del tema y comprender la complejidad de las posibles razones detrás del silencio de Demet Özdemir. Lo más importante es respetar su decisión y enviarle todo nuestro apoyo, así como recordar la importancia de cuidar nuestra salud mental y priorizar nuestro bienestar en un mundo cada vez más exigente. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo. Quiero agradecerles una vez más por su apoyo constante y por ser parte de esta increíble comunidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del silencio de Demet Özdemir? ¿Cuál creen que es la razón detrás de su ausencia en redes sociales? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí, así que no duden en compartir sus pensamientos y teorías sobre el silencio de Demet Özdemir. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y cuídense mucho.